Bueno, ayer la FDA de Estados Unidos, la institución que regula la aprobación de los medicamentos, aprobó una píldora, una pastilla contra el COVID que fue desarrollada por Pfizer, que se llama Paxlovid, apropiado porque, el COVID ha subido en el mundo en 2 semanas un 30%, por lo tanto nos parece una buena noticia, ¿no es cierto? No sé cómo se podrá acceder a esta pastilla, pero está autorizada en las farmacias de los Estados Unidos, ¿no? Al menos por ahora. En el resto del mundo no lo sé, y se autorizó como uso de emergencia, y es efectivamente el Paxlovid, un antiviral. Dicho esto, vamos a hablar primero de Boris Johnson y al final de Alberto Fernández, ¿no? Que tienen una conexión, ¿no es cierto? Porque en primer lugar, la figura de Boris Johnson nos habla, muy particularmente en el caso británico, de el grado de decadencia que ha presentado a lo largo de los últimos años la dirigencia mundial, incluso en los países más importantes del mundo. El país que fue alguna vez gobernado por Benjamín Disraeli, por Winston Churchill, por David Lloyd George o por el mismísimo Tony Blair, terminó en manos de un periodista amarillo, como Boris Johnson. Es cierto, una persona culta, y que jugó un papel importante, lo juega aún, en el asunto de Ucrania, ¿no? Es efectivamente el dirigente europeo, o ha sido, que más se enfrentó con Vladimir Putin, al punto tal que los rusos dijeron que si esto deriva en una guerra en Europa, la primera ciudad que iban a atacar era justamente Londres, ¿no es cierto? Pero convengamos en que Boris Johnson ha sido siempre un absoluto payaso, ¿no es cierto? Que metió a su país en una situación muy compleja con el tema del Brexit, al punto tal que el Brexit aún hoy puede derivar en situaciones de mucha tensión entre, por ejemplo, los irlandeses del norte y del sur, o entre los británicos y los escoceses. Fue denunciado por 2 diarios, o mejor dicho, por un diario y por un canal de televisión. Y que yo sepa, hasta ahora, Juan, corregime si me equivoco, Johnson no ha dicho que esto ha sido un golpe impulsado por los medios concentrados, ¿no es cierto? Porque fue el diario The Sun, que es un tabloide británico bastante asqueroso, digamos, cuyo dueño es un tipo igual que su tabloide, que se llama Rupert Murdoch, que es al mismo tiempo el dueño de la tenebrosa cadena Fox, y la BBC de Londres, y recordemos, guarda, que el diario The Sun es un diario que, aunque nació en los 60 como un diario de conexiones con el laborismo, terminó siendo un diario muy conservador, ¿no? A pesar de ser un tabloide, ¿verdad? Tanto The Sun como la BBC fueron los medios que revelaron el hecho de que ante el caso del señor Chris Pincher, Johnson había mentido, y lo pudieron probar además, efectivamente, ¿no? Saben ustedes que el señor Chris Pincher, un legislador británico del Partido Conservador, fue designado por Boris Johnson para controlar no sé qué comisión de ética en el Congreso, en el Parlamento británico, y terminó borracho en un club de señorones de Londres, toqueteando a unos conservadores ancianos y persiguiéndolos por los pasillos, ¿no es cierto? Johnson dijo que él no conocía el asunto, y luego tanto The Sun como la BBC revelaron que había mentido. Esto, sumado al asunto del Partygate, y del manejo de Johnson en esta clase de cuestiones, terminó con su gobierno, y ayer con la renuncia de sus ministros, que tiene como aspecto muy interesante que lo acusaron de inmoral. Sí. Cosa que no hemos visto muy seguido en el mundo, ¿no es cierto? Bueno, por lo tanto, y como consecuencia vamos a llamar el caso Pincher, Boris Johnson termina sus días como primer ministro británico. Otro mandatario mundial que ayer dio la nota fue otro personaje bastante loco que se llama Andrés Manuel López Obrador, un tipo de una gran influencia sobre el presidente Fernández, que ayer dijo que finalmente los narcos eran seres humanos, ¿no? Lo cual es una obviedad, ¿no es cierto?
pero lo dijo en un tono defensivo, y dijo que había que incluir a los narcos en los acuerdos de paz. Saben que en México los narcos están masacrando a medio país, y muy particularmente a los periodistas, asunto que yo creo que a López Obrador no debe importar demasiado. Pero en las exóticas conferencias de prensa que López Obrador ofrece cada mañana, terminó defendiendo a los narcos, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que lo hace porque como empieza a hablar, habla y habla y habla y habla. Claro, Como Cristina, digamos. Recordemos, Marcelo, que tuvieron que liberar a uno de los principales, justamente narcotraficantes, porque le rodearon la manzana, digamos. Claro, exactamente. Bueno, como empieza a hablar y habla y habla y habla y habla y no sabe dónde va y termina diciendo cualquier cosa. Todos los días lo hace. Es decir, yo rescaté esta hoy por agarrar una, digamos, pero todos los días el presidente de México, que repito es un tipo de una gran influencia sobre el presidente argentino, dice unas cuantas barbaridades. Ayer fue esta de los narcotraficantes. Bueno, un breve comentario sobre la cuestión mundial. La guerra ha obligado, fíjense que entre las derivaciones de la guerra, la crisis humanitaria, la crisis alimentaria, la crisis energética, los muertos, los niños muertos y demás, hay 7 millones de ucranianos desplazados de sus hogares, 5 millones de los cuales debieron irse del país, ¿no es cierto? Ayer Europa, la señora von der Leyen, que es la presidenta ejecutiva, digamos, de Europa, advirtió a Europa que debe prepararse para quedarse sin nada de gas ruso. O sea, para que Rusia un día de estos corte todo el envío de gas de golpe a los países europeos. Apareció otro, y van varios ya, alto ejecutivo de la compañía Gazprom, una compañía de gas rusa muy importante, muerto con un disparo en la frente. El señor Yuri Voronov, y van unos cuantos ya que han terminado muertos en circunstancias clásicas. Al menos seis, al menos de 6, los importantes. ¿no es De los importantes. Clásicas desde que el presidente Putin inauguró su régimen zarista, ¿no es cierto? Y después hay una serie de cuestiones mundiales que yo les prestaría mucha atención, porque el mundo hace tiempo ya, nosotros venimos subrayando, pero en las últimas semanas esto se ha acentuado, el mundo se está volviendo muy bélico, No solamente hay una crisis ya desatada, una guerra desatada de Rusia hacia Ucrania, sino que hay movimientos de barcos rusos cerca de Taiwán, hay, según la BBC de Londres, ya una guerra encubierta, pero guerra al fin, entre Irán e Israel, y 3 países, China, Irán y Rusia, mirá qué coincidencia con el tema del avión, están listas, según Infobae esta mañana, para realizar ejercicios militares en Venezuela, ¿no es cierto? O sea que en territorio americano habrá ejercicios militares iraníes, chinos y rusos. Imagínate si llegamos fuera un poco tarde, ¿no? Hacia la puerta. Y de eso, perdón, la CELAC no dice nada, Marcelo. Imagínate si que preside Alberto Fernández, sí, obviamente. No, nada, por supuesto. Imagínate si fuera la quinta flota norteamericana la que hiciera los las ejercicios. cosas que dirían, ¿no es cierto? Bueno, mañana ya nos metemos en el territorio local. Mañana aparece nuevamente la señora Kirchner, que va a inaugurar un cine. Un cine merece ser inaugurado, bien. ¿O no? Marcelo, sí, hay ¿por qué no? Promocionar la cultura, el arte. Sí, por supuesto. Sí, me parece que inaugurar un cine es una gran cosa, ¿no es cierto? Sugerimos un cine, una película, sobre todo en el ¿no? Calafate. Claro. ¿Perdón, Juan? No, que sugerimos esta mañana una película por ahí que es muy impresionante como para el desarrollo de un cine, las 3 dimensiones, ¿no? Apocalipsis Now. Inauguren con eso. Sería bueno que se inaugure el cine con el estreno en Calafate, digamos, sí. De Apocalipsis Now. ¿No? ¿Quién será el coronel Kurtz en este caso? Sí. Bueno, puede que mañana señora Kirchner aparezca, vamos a ver con qué ínfulas, ¿no? Para presentar, obviamente, su habitual show. ¿No? Exactamente. Bueno, el presidente Fernández está, según relatan los diarios, esto lo cuenta Jaime Rosenberg en La Nación, está sin agenda, ¿no? El presidente no tiene ninguna actividad oficial que hacer en los últimos días, no ha ofrecido ningún comentario sobre las circunstancias convulsionadas que presenta la República Argentina, y solo se limitó a una jura de 6 minutos, que fue lo que le tomó la jura de la ministra Batakis, ¿no es cierto? Bueno,
Ayer el dirigente social y funcionario del gobierno, hoy enfrentado con Cristina Kirchner, Fernando Chino Navarro, tuvo que anunciar, o tuvo que comentar, o desmentir, mejor dicho, la renuncia del presidente Fernández. Hay un enfrentamiento cada vez más visible entre estos grupos y la señora Kirchner, al punto tal que quien hoy se ha vuelto un poco el vocero de Fernández, que es Luis Delía, ha acusado a Cristina Kirchner de persecución a los movimientos sociales, porque obviamente ella quiere que el Estado les quite a estos grupos la tercerización de los recursos que se reparten entre las personas más humildes de la Argentina. Y también pide, Marcelo, que dejen de ser funcionarios. Claro. Por eso el chino Navarro sale a hablar, digamos. Obviamente. Y ayer, como dijo Willy esta mañana, la señora Kirchner no pudo juntar una mesa de truco, porque, bueno, obviamente su presencia hoy es central en la vida política argentina. Digamos, uno podría decir que Argentina sigue estando organizada políticamente alrededor de la figura de la señora Kirchner, ¿no es cierto? Es así, digamos, obviamente sí, ha vuelto a ser, aún con encuestas muy malas y con operaciones fallidas como esta, sigue siendo un personaje alrededor de quien se organiza la política argentina. Básicamente la Argentina de hoy, uno dice, a ver, uno está en contra o a favor de ¿qué? De Cristina, ¿no es cierto? Claro. O sea, Cristina parte aguas, por lo tanto sigue siendo una persona de una gran influencia en el país. Aún así, ayer no logró que el Senado sesione para votar el delirante proyecto de ampliar la Corte Suprema y repartir sus miembros, uno por cada gobernador. Sí. El díscolo Adolfo Rodríguez Sá se negó a dar quórum y por lo tanto se quedaron sin quórum para votar este disparate. Sí, mucho menos, Marcelo, mucho menos el salario universal en diputados, eso tampoco camina. Claro. Exactamente. Eso menos que menos. Menos que menos. Bueno, Willy ya comentó un poco el estado de cosas, repasamos ayer el dólar 2.55, el blue, 2.78 el contado con liquidación, que es el dólar que surge de una transacción que se hace entre pesos y bonos, la brecha 115%, y el riesgo país 2.707 puntos ayer, ¿no? El Banco Central volvió a perder reservas, perdió en lo que va de la semana casi 600 millones de dólares. Willy, ¿correcto eso? Así es, Marcelo, 40% menos de liquidación de dólares también del campo, ¿no? Claro, correcto. Y acá llega un dato central del día, que es que la inflación prevista para el mes de julio, que está en curso, podría acercarse al 8%. Nosotros venimos oscilando últimamente, hemos tenido 170% de inflación en 3 años, ¿no es cierto? Es decir, entre el final de Macri y Fernández ha habido 170% de inflación. Hemos oscilado en los últimos meses entre 5 y pico y 6 y pico, y la tasa prevista por los economistas para el mes de julio se acercaría a 8. Y yo he escuchado a alguno ayer que ha dicho 10. Sí, 2 dígitos para julio o agosto. Exactamente. Bueno, ayer la ministra Batakis presentó un catálogo de locuras, ¿no es cierto? Ha dicho que el derecho de viajar colisiona con la generación de empleo. Bueno, eso es un problema que eventualmente el mundo habría resuelto. Es decir, en el mundo hay empleo y viajes. Sí. Yo no entiendo dónde está bien la contradicción. Entiendo que habrá gente que va a mirar el aspecto constitucional del tema, como el doctor Sarsay, con razón, pero acá lo que importa es que en el mundo civilizado, por ejemplo, en Uruguay, ponele, ¿no? Sí, claro. Sí. O en Paraguay, la gente puede viajar y puede trabajar de manera simultánea. En China también, Marcelo. En China, los chinos, por ejemplo. Los chinos viajan a los pavos. Bueno, después ratificó que en el caso de que suba la inflación no va a permitir el aumento de precios, y anunció que no iba a haber una devaluación, que por otra parte, como siempre dice Willy, esa devaluación ya habría ocurrido. Ya se hizo. Solo que el Estado
no la reconoce, ¿no es cierto? Pero bueno, obviamente que lo del derecho a viajar hace mucho ruido porque uno empieza a ver sombras y rasgos venezolanos, ¿no es cierto? Sí, yo comentaba, falta papel higiénico, Marcelo. pero yo comentaba temprano que ayer tuve una larga charla con un empresario venezolano que vive en Estados Unidos y que es un tipo muy importante en el mundo del espectáculo de Estados Unidos, y de la música y demás, y yo le contaba de la Argentina y él me decía, mira, todo esto yo ya lo vi. O sea, este fue el principio de Chávez, hace 20 años. Bueno, y por supuesto tenemos un problemón con el comercio, ¿no es cierto? Porque es tal el cepo que el gobierno le ha puesto no solamente al mercado de cambios, sino a la economía en su conjunto, que no se puede comerciar. Uh-huh. No se puede comprar, no se puede vender, no hay precios, no se puede importar, no hay repuestos, faltan cosas en los supermercados, es decir, parece mentira que la obsesión por controlar todo llegue a nivel de terminar con lo que se pretende controlar. Es muy paradójico eso, ¿no? De que finalmente uno controla, y finalmente logra terminar con el objeto controlado, ¿no es cierto? Bueno, desde café hasta botines de fútbol, obviamente estamos en un problemón. La Nación ha publicado la lista de las cosas que no se pueden conseguir, léanla, está publicada, estaba ayer por lo menos en la página web, ¿no es cierto? Bueno, y finalmente un comentario sobre nuestra conversación de hoy con Alejandro Katterberg. Bueno, y el gasoil, ¿no? Obviamente, claro, Martín Melo, nos comentó hoy que ya el gasoil falta en todo el país, desde el Tierra del Fuego hasta Jujuy, a pesar del hecho de que el jefe de gabinete llegue a la casa de gobierno a las 7 de la mañana, ¿no es cierto? Bueno, por último, hemos conversado largamente con Alejandro Katterberg esta mañana, que en vez de presentarnos una encuesta, nos presentó un punto de vista, ¿no es cierto? Uh-huh. Y le preguntamos por el presidente, y él dijo que el presidente tenía 4 alternativas, y me parece que su perspectiva es correcta. La primera que él mencionó fue la de romper con Cristina. O sea, rompe con Cristina y hace algo nuevo. La segunda es la inversa, la de someterse a la voluntad de Cristina y volverse, como dijo hoy Patricia Bullrich, ¿cómo fue que dijo? Un delegado. Una palabra. No, algo peor dijo, bueno, no importa, un delegado, por ponerle. La tercera es una cosa que aparentemente pasó por la cabeza de alguien y no ocurrió, que es delegar el gobierno en un tercero, que hubiera sido en este caso el declinante Sergio Massa, ¿no es cierto? Y la última es renunciar. Entonces yo ayer dije, bueno, de estas 4 alternativas que yo los había leído ayer, porque Alejandro me mandó primero un trabajo por escrito, dije, bueno, seguramente estará ocurriendo la segunda, ¿no? Esto es un presidente que finalmente termina de entregar, en un contexto además donde se habla de cosas bastante escabrosas en la Argentina, Uh-huh. Y no es mi tema, pero sépanlo, que se habla de cosas escabrosas, ¿no? Bueno, entre ellos, Entonces yo dije, bueno, seguramente ocurrirá la segunda, es decir, Alberto Fernández ya finalmente rendido, le entrega el poder a Cristina Kirchner, aunque se quede de espantapájaros, digamos, en la sillón presidencial. Pero Alejandro nos advirtió que no es así, uh-huh, que Alberto no está haciendo ninguna de estas 4 cosas. Entonces a mí se me ocurrió una palabra para definir el comportamiento del presidente Fernández, muy particularmente en este caso, y además en términos generales. Y la palabra que lo define es la palabra exasperante. El presidente se ha vuelto un presidente exasperante. Exaspera. Y exaspera a todos. Exaspera a su gabinete. Exaspera a sus amigos. Exaspera a su coalición. Exaspera a Cristina. Exaspera a la oposición. Exaspera a sus votantes, a sus enemigos, a sus rivales, al mundo. Se volvió exasperante. Y la exasperación no es una condición de un líder, es lo contrario de un líder. Bueno, la palabra líder ya no aplica en el caso de Fernández, ¿no es cierto? Pero tenemos un presidente exasperante, un presidente que ante las alternativas que le sugiere la realidad, que son siempre complicadas,
no hace nunca nada. Y eso se llama exasperación. El presidente ha logrado con éxito algo, que es exasperar a todos los argentinos.